Fútbol Club Barcelona consiguió una victoria muy relevante con una gran actuación de, por ejemplo, su futuro, especialmente a través de Lamine Yamal, que por ahora le acerca al líder Real Madrid. Con este gran equipo y con muchos más, que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hablar de todo lo que nos dejó la primera división del fútbol español en su jornada número 28. En el que, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos con todo lo que nos dejó esta gran jornada, especialmente con mucha relevancia en lo que es las posiciones de descenso, las clasificaciones a competiciones europeas, algunos duelos directos que significarán tal vez el triunfar o perder contundentemente todo lo que respecta a los objetivos de esta temporada. Para ello, rápidamente analizaremos todo lo que nos dejaron esta gran jornada a través de los resultados, por supuesto, y la clasificación. En el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona 1, Mallorca 0, Valencia 1, Getafe 0, Cádiz 2, Atlético de Madrid 0, Granada 2, Real Sociedad 3, Girona 2, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo Vallecano 0, Las Palmas 0, Athletic Club 2, Real Madrid 4, Celta 0, Real Betis Balompié 2, Villarreal 3 y el enfrentamiento que se desarrollará en el lapso de las últimas horas, Almería-Sevilla. Asimismo, en los últimos 5 equipos en la tabla de posiciones de la liga encontraríamos a Almería, equipo que mencionábamos anteriormente, que enfrentará a Sevilla en el lapso de las próximas horas, en este caso un derbi regional. Último con 9 puntos, adelante de este Granada 14 puntos y el equipo que cierra ahora mismo los puestos de descenso, Cádiz, con 22 puntos. Cercanos a estos, Celta 24 puntos y Rayo Vallecano con 26 puntos. Las posiciones más adelantadas de la clasificación, en los primeros 5 lugares encontraríamos a Athletic Club 53 puntos, cercano a este Atlético Madrid 55 puntos, tercero Fútbol Club Barcelona 61 puntos y Girona solo un punto superior a este con 62 puntos. Y ahora mismo líder en solitario de la liga, Real Madrid con 69 puntos. En el que rápidamente, para hablar de todo lo que nos dejó esta gran jornada de la liga, comenzaríamos hablando del enfrentamiento más cercano a la elaboración de este análisis, como lo fue el enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Villarreal. Un Villarreal que diríamos en su enfrentamiento ante Real Betis o Real Betis en su enfrentamiento ante Villarreal, enfrentamiento que culminó con un 2-3. No solo nos daba el enfrentamiento entre dos de los equipos que mejor se han encontrado a través de su rendimiento, a través de los fichajes que han desarrollado a través del último mercado invernal. La verdad es que la proposición de juego y la determinación de las características que han llegado a evidenciar sus entrenadores, Manuel Pellegrini y Marcelino, a lo largo de estas nuevas incorporaciones, ha dado un plus a lo que representa el proyecto y asimismo teniendo batacazos bastante duros ambos en Europa. La verdad es que la determinación a obtener una victoria ante este enfrentamiento era crucial. Lastimosamente solo se le dio para un equipo, al que trataremos de hablar más adelante, en el que la verdad fue bastante determinante el que, por ejemplo, jugadores como Alexander Sorloth o Gerard Moreno tuvieran este gran plus ahora mismo en lo que representa la sintonía de juego y la determinación de muchas veces no solo ser protagonistas, sino también que sus acciones determinen el resultado. Al final condujeron a que este Villarreal pudiera llegar a ser superior ante su rival Real Betis, una labor que no pueden llegar a, diríamos, darle mérito a muchos equipos de la liga, recordando que este Betis es de los mejores equipos que juegan de local, recordando que solo ha perdido de local ante Real Madrid, algo que también le daba el beneficio a este Betis de
tal vez poder llegar a proponer algo más a través de su rendimiento de juego. Lastimosamente, ello no se dio a que este equipo en el Benito Villamarín pudiera llegar a obtener una victoria, sino más bien un enfrentamiento algo entrecortado y con muchas problemáticas en lo que representaba la parcela de juego y el dinamismo del mismo. En el que, para destacar y rápidamente para no alargarnos demasiado, la verdad es que se evidenció que había un poco más de contundencia y efectividad a la hora de las capacidades de finalización, especialmente en jugadores con un gran momento como Pablo Fornals o William José. Al final ello determinó que este Betis no solo pudiera llegar a generar la apertura del marcador, sino que para el primer tiempo, para que la culminación del primer tiempo este pudiera llegar a marcar y finalizar el primer tiempo con un 2-1, eran cruciales para que el equipo tal vez en el segundo tiempo pudiera llegar a ser algo más dinámico a la hora de la resolución específica de cómo afrontar el resultado. Lastimosamente ello no se dio, sino fue al contrario, su rival, Villarreal, tuvo mayor capacidad de entendimiento de cómo poder llegar a afrontar el resultado y poco a poco una victoria que no solo se tradujo en una remontada, sino también en momentos tal vez algo relevantes a destacar, pero también interesantes de ver cómo se produjeron. En este caso también se tradujo bastante la determinación del enfrentamiento entre las expulsiones de Alberto Moreno y Chimi Ávila, en el que diríamos que cortocircuitó la influencia del juego y al final determinó que este Betis tuviera que renunciar al final el poder tratar de buscar una victoria. Victoria, como mencionábamos, bastante relevante para Villarreal al tratar de olvidar este resultado tan difícil que fue el que sufrió ante Marseille en UEFA Conference League, y asimismo recordando que este Villarreal también sufrió una eliminación en Europa League. Digamos que hay muchísimo por lo que trabajar para estos equipos, especialmente tal vez con un sueño de poder llegar a participar en Europa, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los equipos con el claro objetivo de poder no solo llegar a clasificarse a competiciones europeas, sino que su rendimiento a lo largo de esta temporada pueda llegar a darle un poco más de rédito a su campaña en competiciones europeas, recordando que ahora mismo este Fútbol Club Barcelona tendrá en el lapso de las próximas 24 horas, 48 horas, tener que enfrentar a un Napoli para poder llegar a soñar con clasificarse a cuartos de final de la UEFA Champions League. Este enfrentamiento ante Mallorca, especialmente en la forma en la que se desarrolló, será fundamental para entender ahora mismo cómo puede llegar este Fútbol Club Barcelona a vencer a su rival, un rival bastante difícil en etapas algo tal vez bajas, pero que aún así es el Napoli, y que ahora mismo esta victoria ante Mallorca puede ayudarle muchísimo a la consecución del juego, en el que mencionábamos que era fundamental la forma en la que se ejecutó. La verdad es que específicamente en ello tratamos de hablar de no solo la irrupción de Pau Cubarsí y de Lamine Yamal durante el desarrollo de este juego, sino también el gran momento que estos dos jugadores están teniendo bajo la titularidad de Fútbol Club Barcelona, teniendo menos de 18 años. Diríamos que aunque ha sido una temporada muy difícil para el equipo y que lastimosamente nos deja que a final de temporada no continuará Xavi, uno de los mejores plus con lo que ahora mismo puede llegar a darle un poco más de un empujón anímico y estructural a todo lo que representa Fútbol Club Barcelona sería que ahora mismo este equipo de Xavi no solo deja a un Pau Cubarsí titular, sino también que poco a poco tal vez por ejemplo pueda llegar a ser partícipe de una eliminación en competiciones europeas bajo el beneficio del equipo, por supuesto, tratar de eliminar a Napoli, o también el poder llegar a contar como una pieza fundamental para el equipo un jugador de menos de 17 años como lo es Lamine Yamal, y que este pueda llegar a generar grandes resoluciones y finalizaciones para obtener 3 puntos muy relevantes para el rendimiento anímico de este Fútbol Club Barcelona, en el que pudimos ver un partido que, conociendo a su rival, este Gran Mallorca, era bastante difícil de no ver a este Fútbol Club Barcelona con muchos problemas defensivos, en el que, conociendo a Vedat Muriqui y a Lail Narín,
Era bastante difícil no anteponer lo que mencionábamos, algunas deficiencias y aprovechamientos por parte de Mallorca a la hora de la efectividad en las defensas y también a la hora de la superioridad en los adelantamientos, algo que al final, sorprendentemente, bajo la perspectiva de lo que puede llegar a ser la titularidad de Pau Cubarsí y Íñigo Martínez como esta saga para este enfrentamiento, se interpuso a que ambos jugadores ganaran continuamente sus duelos y que este Fútbol Club Barcelona se sintiera muy seguro en la zona de atrás, especialmente con un Pau Cubarsí con una gran capacidad de crecimiento dinámico a través de su capacidad de los pases progresivos, algo que ha ayudado muchísimo a las transiciones de juego de este Fútbol Club Barcelona y que por supuesto esperemos que lo pueda llegar a seguir ejecutando para el futuro de todo lo que representa este Fútbol Club Barcelona con tantos problemas, pero con tantas oportunidades a través de su talento, en el que también trataríamos de destacar rápidamente a un jugador que entró desde el banquillo, pero también fue fundamental para el desarrollo de juego, para el desarrollo de juego, como lo fue Fermín López. También teniendo en cuenta que Rafinha lastimosamente salió lesionado y esperemos que no sea demasiado, diríamos, dura el que no pueda llegar a aparecer ante Napoli. La verdad es que su irrupción en el equipo como una pieza o una herramienta a la hora de poder llegar a salir o generar algo más de soltura en el dinamismo del juego en beneficio del regate y su capacidad de adelantamiento, eran herramientas que podrían llegar a ayudarle muchísimo a este Fútbol Club Barcelona ante su eliminatoria ante Napoli. Lastimosamente no se va a poder dar probablemente, pero que aún así, teniendo en cuenta la gran capacidad de juego de jugadores como Fermín López, el equipo diríamos que ha perdido otras, pero ha encontrado en algunas más certezas en otros jugadores, en el que, como mencionábamos, un enfrentamiento con muchos duelos individuales en los que las cualidades defensivas han brillado muchísimo en este Fútbol Club Barcelona y que al final ratificaron una victoria tal vez algo corta, pero que representa muchísimo por la forma en la que se desempeñó grandes jugadores como Lamine Yamal, que esperemos para la próxima jornada o especialmente para esta semana puedan llegar a seguir brillando para el beneficio de la institución blaugrana, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, especialmente teniendo en cuenta dos rivales cercanos en la clasificación, como lo fue el enfrentamiento entre Valencia y Getafe, un Getafe que diríamos que llegando en sus últimos 3 enfrentamientos con 2 empates y una derrota, el volver a la senda de la efectividad era crucial ante especialmente este enfrentamiento ante Valencia, en el que dio un poco más de certezas y sintonía de que este Getafe podría llegar a generar una mayor resolución y que este Valencia sufriría continuamente estos continuas capacidades de desarrollo de juego, especialmente las transiciones del equipo de José Bordalás, en el que lastimosamente no contaba con las titularidades de Borja Mayoral y Mason Greenwood, que al final tal vez dieron un poco más de entendimiento, lastimosamente porque no se pudo llegar a obtener al menos un empate ante Valencia, en el que la verdad es que ahora mismo el gran momento de jugadores como Hugo Duro han significado que este Valencia no solo pueda llegar a obtener puntos muy relevantes, especialmente por ejemplo en jornadas anteriores ante Real Madrid, sino también este gran victoria ante Getafe, en el que no solo hablábamos de Hugo Duro como un jugador fundamental para la victoria, sino también fundamental ahora mismo para lo que puede llegar a representar Valencia a través de la conversión de goles y el gran momento que ha tenido a lo largo de esta temporada para el protagonismo de Hugo Duro, en el que ahora mismo contando con 12 goles y 2 asistencias, no solo es la mejor temporada que hemos visto de Hugo Duro en este Valencia, sino también una de las mejores en lo que representa el rendimiento ofensivo, en el que hablábamos de un Hugo Duro fundamental para que la apertura del marcador significara 3 puntos cruciales. La verdad es que la gran capacidad
de juego y durante muchos minutos de sostener al equipo de forma individual fueron fundamentales en que Giorgi Mamardashvili simplemente generara otro gran enfrentamiento, otro gran partido bajo la representación de la portería de Valencia, en el que asimismo al final, a través de estos dos grandes jugadores, se pudo llegar a definir este enfrentamiento en el que la disposición de juego y la determinación de cada duelo era fundamental para poder llegar a obtener el balón, y que con mucho trabajo y con algo más de esfuerzo por parte de Valencia se pudo llegar a obtener una victoria, como mencionábamos, muy relevante para la clasificación, teniendo en cuenta que ahora mismo este Getafe se encuentra 12º con algo de cercanía a Villarreal, teniendo en cuenta los puntos. Básicamente ambos teniendo la misma cantidad de puntos con esta derrota, y que tal vez con un poco más de cercanía a Valencia, que recordemos ahora mismo es en 8º con 40 puntos y con este potencial sueño de poder llegar a participar en una competición europea, algo que poco a poco se está fomentando. La verdad es que será bastante interesante el ver cómo estos dos grandes equipos puedan llegar a seguir proyectándose a lo largo de esta temporada, y que por supuesto esperemos podamos llegar a seguir analizando en el lapso del futuros enfrentamientos entre estos dos grandes equipos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, especialmente a través de un Cádiz que poco a poco aprieta más la clasificación en lo que respecta a la parcela del descenso, en el que antes de comenzar hablaríamos un poco más de ahora mismo el ambiente en el que se encuentra Cádiz, en el que este Cádiz no solo se encuentra cerrando la clasificación en lo que respecta a la zona de descenso, sino también hay que tener en cuenta un gran factor diferencial en lo que respecta a los puntos a sus contrapartes como Granada y Almería. En este caso, Almería con 9 puntos, Granada con 14 y Cádiz con 22. La verdad es que ha representado en el lapso de los últimos enfrentamientos y las últimas jornadas con un gran cambio en lo que respecta al nivel competitivo del equipo, especialmente en enfrentamientos ante Getafe, disculpen, ante Celta, esa gran remontada que al final le dio no solo un punto, sino también un poco más del plus del dinamismo, un poco más en el plus de la ratificación del equipo a través de mejor rendimiento y mayor efectividad en las jugadas y las transiciones. Le han dado un poco más de cohesión a lo que ha representado el equipo durante muchos minutos en la parcela de ganar enfrentamientos y poder marcar. Algo que pudimos ver en ese enfrentamiento ante Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que ha generado a lo largo de esta temporada, y lo hemos hablado muchas veces, esta tendencia a ser poco efectivo durante sus enfrentamientos de visitante, algo que para este enfrentamiento no solo le demostró a ser uno de los peores equipos de visitante, sino también de los peores a la hora de su margen de efectividad, en el que cabe destacar que no solo fue poco efectivo, sino también se evidenció durante muchos minutos del primer tiempo, especialmente que bajo las certezas y las capacidades de juego que evidenciaba Cádiz, no podía llegar a reaccionar. Tuvo jugadas algo interesantes, pero la verdad es que se quedó un poco atrás en comparación a su rival y sus capacidades de juego, especialmente al determinar tal vez algo más de equilibrio ante el mismo. No tal vez ante las cualidades técnicas, pero tratando de ser un poco más propositivo en algo que muchas veces ha ayudado al equipo de Cholo Simeone, como lo es las cualidades físicas, las presiones y las recuperaciones, tratando de hacer sentir un poco más tu irrupción en el juego ante tu rival, algo que al final nunca se dio y que asimismo poco a poco ha significado que este Atlético Madrid se encuentre tal vez en algunos problemas en lo que respecta a su clasificación, en el que Athletic Club se encuentra cada jornada más cerca del mismo, y que asimismo una derrota como esta, teniendo en cuenta su enfrentamiento para esta semana de UEFA Champions League, la verdad es que le representa no solo tal vez un ambiente deficiente, sino también con algo más de esperanza en lo que pueda llegar a ser en UEFA Champions League. La verdad es que será un enfrentamiento bastante relevante y muy interesante el cómo poder llegar a afrontar estos continuos problemas ofensivos y de crecimiento dinámico que al final se traduzca en puntos de visitante. Ahora mismo en su enfrentamiento de UEFA Champions League ante Inter,
en el que, por supuesto, hablando un poco más de este Cádiz, la verdad es que no solo ha, por ejemplo, apretado un poco más la clasificación en lo que respecta a los puestos de descenso, sino también teniendo en cuenta que Rayo y Celta se encuentran bastante cerca, en este caso Rayo Vallecano con 26 puntos y Celta con 24, y el equipo que mencionamos y del que estamos hablando ahora, Cádiz, se encuentra con 22 puntos. La verdad es que por ahora diríamos que es un equipo que puede llegar a soñar con la salvación, sí, pero será un trabajo bastante difícil que tratarán de poder luchar y de lograr a través de grandes resultados como este, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento, en este caso, de otro de los equipos que se encuentran en la zona de descenso, como lo fue el enfrentamiento entre Granada y Real Sociedad, enfrentamiento que culminó con un 2-3, en el que no solo pudimos ver un plus a la hora de la parcela de la efectividad en las referencias ofensivas de Real Sociedad, sino que también ello significó una victoria. La verdad es que ayudarán bastante a que esta Real Sociedad pueda llegar a encontrarse a sí misma, especialmente como mencionábamos en sus referencias ofensivas, en el que no solo Sadik, sino también, disculpen, estoy olvidando su nombre, iba a decir Marco Silva, pero ese es el entrenador de Fulham, Andrés Silva, puedan llegar a marcar. La verdad es que da un poco más de rédito a las capacidades de efectividad en el área rival de Real Sociedad, sino también que poco a poco puedan llegar a encontrar un poco más de certezas en el juego aéreo, algo que ayudará muchísimo a la gran efectividad y las capacidades de aparición y irrupción de juego en jugadores como Umar Sadik, en el que una victoria bastante, diríamos, beneficiosa para que sus referencias ofensivas pudieran llegar a aparecer de nuevo. Sí, pero aún así dio bastante que desear, ya que este Granada en los primeros minutos se vio un poco superior, y tratando de tampoco alargarlos demasiado. La verdad es que es una Real Sociedad que debe trabajar y debe trabajar bastante para poder llegar a encontrarse y tratar de fomentar que estos enfrentamientos, aunque significarán victorias, no sean una continuidad a la hora de su proyecto en la liga, en el que, recordando ahora mismo esta Real Sociedad y su rival Granada, digamos que lastimosamente, aunque esta Granada puede llegar a desempeñar grandes enfrentamientos, será bastante difícil el que este pueda llegar a significarle una salvación, lastimosamente, con resultados como estos en los que puede llegar a ser un poco más propositivo, pero que aún así ello no significa victorias ante una Real Sociedad que no se encontraba en su mejor forma, pero aún así no pudiste ganar. Representan bastante el por qué este Granada probablemente sea uno de los equipos que van a descender, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Girona y Osasuna, en el que no solo las virtudes de juego y las capacidades de Girona se pudieron llegar a demostrar en otra jornada, sino también especialmente era muy representativo y muy relevante esta victoria, o lograr esta victoria ante Osasuna, para poder llegar a encontrarse de nuevo con esta capacidad y este dinamismo que ha llegado a representar a hacer esta Girona uno de los mejores equipos de esta campaña, sino también poder llegar a volver a la senda de la victoria, recordando que en sus últimos 5 enfrentamientos este Girona ha contado con un empate, 2 derrotas y una victoria. Digamos que no ha sido diríamos, unos meses eficientes en lo que respecta a la posición de la tabla de este Girona. Como recordamos, un Girona que ahora es segundo, pero que Fútbol Club Barcelona ya se encuentra muy cercano a este, y que, teniendo en cuenta que ahora mismo, con el lapso de las jornadas que cada vez se aprietan más, enfrentamientos más cercanos y mucho más difíciles, y especialmente que en el lapso de la jornada 34, diría más o menos 34-35, diría que es la 34, se enfrentarán, en este caso Girona, Fútbol Club Barcelona. El ganar es fundamental, sí, pero también alejarse de este Fútbol Club Barcelona para, por supuesto, tratar de mantener este segundo lugar y desarrollar
objetivo fundamental de esta Girona, como lo es poder clasificarse a competiciones europeas. Ayuda en esta victoria ante Osasuna, por supuesto, pero también ayuda muchísimo más el poder llegar a reencontrar lo mejor de jugadores como Víctor Sivankov o Savio, fundamentales para esta victoria ante Osasuna, y que al final, con esta gran actuación en algo que ya nos tiene acostumbrados a lo largo de esta temporada, esta Girona, de generar algunos planteamientos en la mejor exposición de tus jugadores, en este, por ejemplo, en línea de 3 con un 3-4-2-1. La verdad es que fue una disposición de juego bastante interesante y que dispuso, por ejemplo, que carrileros como Víctor Sivankov o Miguel Gutiérrez tuvieran un poco más de proyección de juego, algo que la verdad le había costado a esta Girona en el lapso de anteriores jornadas, el ser un poco más representativo de su juego a través de la proyección de jugadores desde atrás. Al final le dio un poco más de rédito en esta victoria ante Osasuna, y con ello, al final, que jugadores como Portu, fundamentales para el equipo y con una gran historia en la institución, que puedan llegar a marcar, siempre ayuda, y especialmente también en jóvenes talentos como Savio, que no solo representan grandes actuaciones, sino 3 puntos muy relevantes que, como mencionábamos, ayuden a que el equipo pueda llegar a seguir peleando por clasificarse a Europa. En el que rápidamente pasaríamos a hablar de este enfrentamiento, ¿no? Porque este enfrentamiento ya hablamos de este. Hablaríamos de uno de los mejores equipos en lo que respecta al rendimiento y lo que pueden llegar a demostrar en un enfrentamiento directo ante uno de los rivales más propositivos, y diríamos con la característica de ser una de las grandes revelaciones de esta temporada. La verdad es que disponía no solo de los grandes equipos, sino también, la verdad, es una gran capacidad de poder determinar cuál característica táctica pudiera llegar a ser superior ante la otra, en el que no solo pudimos ver un Athletic Club que pudo llegar a ganar desde lo táctico, sino también desde lo meramente técnico, algo que al final, teniendo en cuenta su rival Las Palmas y jugando de local, es una victoria que poco a poco puede llegar a representarle no solo como el recordar en cómo fue esta continua efectividad y este gran rendimiento que al final se tradujo en poder llegar a participar de una potencial UEFA Champions League. Por ahora diríamos que hay muchas jornadas y hay mucho trabajo por hacer, pero que aún así, respecto a que este Athletic Club fue superior ante Las Palmas, no solo a través de su capacidad de juego, como mencionábamos, sino también su capacidad técnica, como también mencionábamos, en el que especialmente fue muy fundamental que todo Athletic Club tratara de siempre encadenar continuos movimientos para tratar de que Las Palmas, en los momentos o en las características que buscara, no solo adelantarse, sino generar rápidos dinamismos para encontrar lo mejor de jugadores como Kiri Rodríguez o Javier Muñoz, tratando siempre de descargar hacia adelante y que esto no generara continuos retrocesos, sino mayor proyección. Al final encadenaban que este Athletic Club siempre tratara de generar estos marcajes zonales y que al final trataran de siempre encerrar en el centro del campo a Las Palmas para rápidamente generar estos retrocesos del equipo de García Pimienta, en el que Athletic Club, diríamos que no solo es uno de los mejores equipos en lo que representa el contraataque, sino que al final ello le ha traducido en ahora ser quinto de la tabla y estando muy cerca a Atlético Madrid, y ser uno de los mejores equipos en la proposición de juego de transición ofensiva, de transición defensivo-ofensiva en lo que respecta a la liga, siendo el segundo en mayor capacidad de recuperación del balón para proyección de juego ofensivo, algo que al final no solo le evidencia como uno de los mejores equipos de la liga, sino de los más entretenidos de poder ver, en el que, como mencionamos, una victoria muy importante en lo que respecta a lo técnico, especialmente al poder llegar a ser superior ante un rival tan difícil como Las Palmas, que no solo significa un gol de Gorka Guruceta, sino también, la verdad es que para esta temporada era crucial el poder ver cómo podría llegar a determinar el papel de este jugador
especialmente en la parcela de goles, ya que aunque diríamos que este Athletic Club no ha tenido temporadas deficientes, la verdad es que su capacidad de conversión de goles siempre era menor a lo que pudiera llegar a ratificarse en los expected goals. Básicamente era un equipo muy bueno en su capacidad de conversión de goles, pero siempre convertía menos de lo que debía de marcar. Ahora mismo para esta temporada estamos viendo lo contrario, es un equipo muy dinámico y que con un Gorka Guruceta que por ejemplo ha marcado 11 goles y ha ayudado con 3 asistencias, la verdad es que representa un plus anímico para el equipo y también a través de lo estadístico, en el que si hablamos de las capacidades de juego y la oportunidad de crecer a través de las estadísticas para la proyección de tu equipo, sería bastante difícil no hablar de Nico Williams. Nico Williams que no solo está acostumbrado a generar estas jugadas en las que puede llegar a regatear y generar centros, sino también generar asistencias, algo que por ahora no solo le brinda a este Athletic Club de tener un poco más de certezas en lo que representa un jugador tan joven y con tantas capacidades, sino también el que ello se ha ratificado a través de la estadística en comparación o también a la par de jugadores como Gorka Guruceta, en el que para Iñaki Williams contamos en esta temporada con 3 goles y especialmente con 7 asistencias, como mencionábamos, muchas de estas a través de un regate por la banda y que luego se traduce en un centro. Al final, el significado que este Athletic Club pueda llegar a seguir soñando con acercarse a Atlético Madrid y, ¿por qué no?, poder llegar a clasificarse a Europa. Un objetivo, una temporada bastante difícil, sí, pero que por ahora con grandes actuaciones como estas diríamos que puede llegar a ser posible de la mano de jugadores como Gorka Guruceta y Iñaki Williams, que por supuesto esperemos que puedan llegar a seguir volviendo lo mejor de sus actuaciones para el beneficio de sus equipos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de un Real Madrid que no solo se encontró con un enfrentamiento o una disputa bastante difícil ante su rival, en este caso Celta, en el que la verdad era que antes del enfrentamiento se anteponía que pudiera llegar a ser un duelo muy cargado a través de lo físico y que muchos duelos se determinarían tal vez algún dominio, algunas facetas para cada uno de estos, en este caso hablando de cada uno de los equipos, en el que aunque fue una victoria por 4-0 de Real Madrid ante Celta de Vigo, diríamos que tal vez es algo engañosa bajo la conversión de goles o la efectividad, sino que más bien no diríamos que este Fútbol Club Barcelona buscó ser demasiado dominante con la posesión y el dinamismo, sino que más bien buscó ser demasiado determinante en su proyección de juego aéreo, algo que al final le tradujo en 2 goles y más adelante las grandes actuaciones de jugadores como Lucas Vázquez y Luka Modric para poder llegar desde atrás, algo que al final se tradujo en como mencionábamos, 4-0 a través de grandes actuaciones de grandes jugadores, por supuesto, y especialmente con la característica de poder llegar a ser muy resolutivos desde algo que tal vez no estamos muy acostumbrados a ver, como lo es la capacidad de juego aéreo en jugadores que no son ajenos a esto. Sí, pero también que poco a poco que puedan llegar a aparecer en momentos como estos, en los que tal vez no hemos encontrado al mejor Real Madrid, pero que aún así este Real Madrid sigue ganando, ayudarán muchísimo a través de grandes actuaciones en jugadores como Antonio Rüdiger, que ahora mismo con estas continuas bajas en lo que representaba las lesiones y la continuidad, que este jugador pueda llegar a seguir brillando y esto represente grandes triunfos de Real Madrid, ayudará muchísimo a que el equipo, por ejemplo, pueda llegar a seguir resguardando esta diferencia de puntos que al final le brindan no solo ser uno de los mejores equipos de la competición con resultados como estos en comparativa, si vemos a lo largo de esta jornada, enfrentamientos bastante cerrados y que por supuesto ayudan muchísimo a Real Madrid en no solo por supuesto mantener su posición de primero en la liga, sino también seguir elevando las cifras, a lo que muchas veces en anteriores jornadas hemos mencionado que este Real Madrid a lo largo de la consecución de diferentes títulos siempre se ha sentido mucho más cómodo al ser primero y que su rendimiento va a llegar a significarle mejor proyección de sus resultados ante sus rivales a través de esta característica. Básicamente, soy el primero de la liga, así que debo ganar.
Esto es lo que ha significado la consecución de muchos títulos de Real Madrid y la verdad es que le ha ayudado muchísimo a la hora de el desarrollo de diferentes enfrentamientos en los que siempre puede llegar a contar con problemas desde lo anímico, lo estructural, tal vez no tener la mayor cantidad de jugadores disponibles a través de las lesiones o que jugadores tal vez, por ejemplo, se encuentren sancionados por otras características como podemos ver en jugadores como Jude Bellingham. Al final se tradujeron en una gran victoria de Real Madrid que por ahora sigue soñando con poder alzarle el título de la primera división del fútbol español, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del mejor 11 de esta jornada 38 esta jornada 28 de la liga, en el que rápidamente destacaríamos a su guardameta. En este caso hablamos de Amardashvili de Valencia, fundamental para poder obtener esta victoria ante Getafe y con grandes actuaciones que no solo le evidencian como uno de los mejores jugadores ahora de Valencia, sino también un jugador que al final traduce que este Valencia pueda llegar a seguir obteniendo puntos bastante importantes ante rivales tan difíciles, en el que rápidamente en la zona de bloque defensivo encontraríamos a Joao Cancelo, diríamos tal vez una posición que no le es ajeno, pero que especialmente a lo largo de las últimas temporadas, a lo largo de las últimas jornadas, lastimosamente no habíamos podido llegar a contar con el mejor Joao Cancelo que pudimos ver, por ejemplo, al arranque de su erupción en el equipo blaugrana, pero que para este enfrentamiento ante Mallorca tuvo grandes momentos, grandes irrupciones y grandes capacidades de crecimiento de juego, los cuales ayudaron muchísimo a que este FC Barcelona obtuviera 3 puntos muy relevantes ante un Mallorca que, recordemos, es uno de los mejores equipos en lo que respecta al rendimiento en este lapso de los últimos meses, recordando que ahora mismo es finalista, así que fue una victoria bastante merecida y contra un rival muy difícil y que al final tratamos de destacar a un gran jugador, en el que en la saga central encontraríamos a Robin Lenormand y Daniel Vivian, ambos bajo la representación de dos equipos vascos, muy fundamentales ambos para la determinación de la victoria de sus equipos y que por supuesto especialmente que tengan momentos tan cruciales y tan determinantes y que ellos se traduzcan en victorias y puntos muy relevantes, especialmente en que puedan llegar a seguir fomentando algo más de efectividad en las parcelas defensivas, ayudarán muchísimo a la proyección de ambos equipos y por supuesto esperemos que lo puedan llegar a seguir desenvolviendo más adelante, en el que hablaríamos como última referencia en el bloque defensivo a Andoni Gorosabel, con este gran gol y esta gran capacidad que determinó a que a la vez pudiera llegar a ganar su enfrentamiento ante Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano con muchos problemas que lastimosamente no ha contado ahora mismo con su nuevo entrenador con una victoria y que a través de esta derrota la verdad es que a la vez se ha aprovechado bastante de ser superior ante su rival en la parcela técnica y en la parcela de rendimiento y que al final de ello se tradujo en que momento ratificará a un gran jugador con grandes capacidades y que diríamos que bajo el beneficio de Alavés esperemos que pueda llegar a seguir contando con grandes momentos en su equipo, ya que diríamos que es un jugador que potencialmente podría llegar a salir, esperemos que bajo el beneficio de Alavés no, pero digamos que el talento está ahí y que con grandes actuaciones como esta bastante difícil el no poder determinarle que tal vez esté para algo más. Solo el tiempo lo dirá. En el que rápidamente a través del mediocampo destacaríamos a 3 jugadores fundamentales para la victoria de sus equipos. En este caso comenzaríamos hablando de Eduardo Camavinga, fundamental para los recorridos y los adelantamientos de este Real Madrid, siempre teniendo un jugador muy capaz a la hora de siempre transicionar, es un jugador muy determinante en esta característica específica, en el que no solo su posicionamiento, sino las capacidades de movimientos que tiene para poder recibir el balón, le llegaron a significar a que Real Madrid siempre pudiera llegar a ser efectivo, sino también generar continuos pases progresivos que al final tradujeron en mayor efectividad y mayor disposición de juego en jugadores como Luka Modric, que también vemos en este once inicial, que se aprovecharon muchísimo de estas capacidades de juego de Eduardo Camavinga y
que poco a poco le daban esta oportunidad de tal vez no ser la pieza fundamental en el desarrollo de juego, pero siempre dar la guía para poder fomentar lo mejor del Real Madrid. En el caso de estos dos grandes jugadores, encontraríamos como compañero en el bloque defensivo, disculpen, en el bloque del mediocampo a Víctor Sivankov, perdón, el Girona, en el que tal vez había llegado a tal vez no tener sus mejores enfrentamientos en el lapso de las últimas jornadas, pero que aún así, poco a poco, el que pueda llegar a irrumpir de nuevo en la participación del juego ofensivo de Girona le significa no solo que él pueda llegar a seguir siendo uno de los jugadores más relevantes como puede llegar a ser de los mejores en la liga en las bandas, sino también que poco a poco ellos signifiquen que este Girona pueda llegar a reencontrarse con el gran rendimiento que ha desempeñado a lo largo de esta temporada. Significa que poco a poco, a través de su proyección de juego y la proyección del equipo, puedan llegar a seguir creciendo a través de grandes actuaciones como estas, y por supuesto esperemos que signifiquen muchísimo más para el beneficio de Girona, en el que rápidamente en la saga ofensiva encontraríamos a Juanmi, fundamental para que tal vez este Cádiz pueda llegar a soñar con mantener la categoría, algo bastante difícil, pero que con la gran proyección de este gran jugador y uno de los, diríamos, mejores fichajes que ha tenido el último mercado de fichajes para la liga, la verdad es que representa que tal vez este Cádiz pueda llegar a pelear, si se salvará o no, diríamos que eso es cuestión del tiempo, en el que por supuesto trataremos de analizarlo jornada tras jornada, y asimismo esperamos que este gran jugador pueda llegar a seguir teniendo grandes actuaciones como las que tuvo ante Atlético Madrid, en el que por la otra banda encontraríamos a Lamine Yamal a través de la gran finalización y el gran gol que significó que este FC Barcelona pudiera llegar a obtener 3 puntos que no solo le acercan a Girona, sino que tal vez poco a poco le dan este claro objetivo como lo es clasificarse a competiciones europeas y tal vez no ser la mejor temporada del equipo, pero que a través del rendimiento y grandes actuaciones como estas pueden llegar a significarle a estar en la siguiente instancia de grandes competiciones como la UEFA Champions League, algo que esperemos pueda llegar a seguir significando que este FC Barcelona puede seguir contando con un gran Lamine Yamal, en el que como referencia ofensiva central encontraríamos a Hugo Duro, como mencionábamos al principio, con esa gran capacidad de crecimiento en lo que respecta a los goles y tal vez no tanto las asistencias, pero también fundamental en esta parcela, han ayudado muchísimo a que esta Valencia siga creciendo y que por ahora se encuentre en las posiciones más altas de la clasificación, en el que por ahora el sueño de clasificarse a competiciones europeas puede llegar a ser un objetivo claro para que el equipo pueda seguir creciendo no específicamente en su clasificación, sino más bien, aunque también, pero también que ayude muchísimo a cómo se pueden llegar a desenvolver los resultados ante tu rival. Ayudará muchísimo a que este Valencia, como mencionábamos, pueda llegar a seguir proyectándose en ser mejor que cada uno de sus rivales jornada tras jornada. Especialmente esperemos que a través de ello pueda seguir fomentando lo mejor de Hugo Duro, en el que como entrenador encontraríamos a Ernesto Valverde, lo mencionábamos en el enfrentamiento de Las Palmas ante Athletic Club, enfrentamiento que culminó con un 0-2. La verdad es que el planteamiento táctico y las capacidades de movimiento y la determinación de cubrir ciertas zonas de cierta manera ayudaron muchísimo a que este Athletic Club pudiera llegar a ser superior ante Las Palmas y al final ello significó 3 puntos y una victoria fundamental para lo que representan los objetivos de Athletic Club, y con ello tratamos de destacar a su gran entrenador en este 11 inicial, en el que rápidamente, como el momento o la fotografía destacada de esta jornada, hablaríamos de Lamine Yamal y el gran gol que desarrolló para la victoria del FC Barcelona ante Mallorca, con grandes capacidades, un jugador tan dinámico y que ahora mismo sigue rompiendo el récord de ser el jugador con mayor capacidad de conversión de goles bajo la determinación de su edad, 16 años. Representa no solo el futuro del FC Barcelona, sino también ahora mismo el presente de la institución, en el que como siempre esperemos que pueda llegar a seguir fomentando grandes actuaciones para que por supuesto nosotros podamos seguir analizándolas, en el que asimismo por ahora culminaríamos este análisis, en el que nos gustaría preguntarles si creen que este FC Barcelona podría llegar a este segundo lugar, especialmente teniendo en cuenta que ahora mismo Girona
poco a poco se acerca a tener que enfrentar al equipo blaugrana. Diríamos que el rendimiento de las próximas jornadas será contundente y especialmente contundente para determinar quién será el segundo de la liga y asimismo preguntarles cuál creen que sea el futuro de este Fútbol Club Barcelona de la mano de Lamine Yamal, en el que por ahora culminaríamos este análisis, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.